El aborto en Latinoamérica y el caso Manuela es el tema de hoy en Informe Provida. Bienvenidos a un programa más de Informe Provida. Les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Estamos en los estudios de EWTN en Orange, California, y tenemos otro tema fascinante. Vamos a hablar del tema del aborto, que es un tema tan importante que lo hablemos en Latinoamérica, y en particular del muy controversial, polémico caso Manuela. Y para esto tenemos una gran invitada. Me da gusto saludar y dar la bienvenida a Neidy Casillas. Ustedes la conocerán por su labor Provida internacional y también porque ella es parte del equipo de presentadoras de Ellas Lo Dicen. Y bueno, es un placer estar contigo de nuevo, Neidy. Queremos hablar de este tema tan importante contigo porque tú tienes mucha experiencia. De hecho, estás trabajando sobre este caso, el caso Manuela. ¿Cómo estás, Neidy? Bienvenida. Hola, Astrid. Qué gusto volver a estar contigo. Ahora a la distancia, pero bueno, siempre juntas. Y bueno, gracias por la invitación. Sobre todo por la oportunidad de poder hablar sobre este caso, que como tú bien lo dices, es un caso muy importante de manera especial para Latinoamérica, no solamente para El Salvador, pero para toda Latinoamérica. Sí, Neidy, para comenzar, quiero que compartamos un pedacito del documental que hicieron nuestros amigos de Faro Films en colaboración con Fundación Vida en El Salvador. Hicieron una serie de documentales sobre el caso Manuela y en particular vamos a mostrar uno que se llama Dolores Gabriel, porque en esta situación, en este caso, de quien no se habla, Neidy, es de la pequeña víctima que murió de una manera tan salvaje, que es el pequeño de la llamada Manuela. Entonces vamos a ver este corto video. Dolores Gabriel era una persona muy feliz y alegre, llena de vida, con muchos objetivos y deseos. Era muy simpático ya desde sus primeros años en la escuela, una muy humilde, por cierto. Esa fue una de las cualidades que más le llamó la atención a su novia, que luego llegaría a ser su esposa. A veces le hacían bromas porque su primer nombre era femenino y él siempre intentaba devolver el chiste. Aprendió a andar en bicicleta temprano. Tenía solo 7 años. Fue el único regalo que le hicieron en mucho tiempo, dado que su familia no tenía mucho dinero. Un compañero lo ofendió diciéndole que él no tenía padres. Se agarraron a puño limpio. Luego se encerró en el baño a llorar desconsoladamente, porque era verdad. Siempre le gustó jugar al fútbol y era uno de los más destacados del equipo de su escuela. Siempre supo que para progresar en la vida tenía que estudiar una carrera en la universidad. Pero para esto, primero tenía que conseguir un trabajo para poder pagarla. Luego de un largo noviazgo, Dolores Gabriel se casó con Clara, su primera novia, una dulce, sencilla y hermosa mujer. Tuvieron 5 hermosos niños. O mejor dicho, hubiese tenido, porque Dolores Gabriel en realidad no tuvo hijos, no se casó con Clara. No terminó la primaria, ni practicó fútbol, tampoco se peleó de niño. Tampoco aprendió a andar en bicicleta. En febrero de 2008, Dolores Gabriel fue encontrado muerto en el fondo de una letrina. Había nacido hace muy poco. Murió asfixiado en el medio de materia fecal. Estaba desangrándose. Su madre le arrancó violentamente el cordón umbilical.
Dolores Gabriel Hernández fue el nombre que llegó a ponerle su propio abuelo en su partida de nacimiento, y así también decía en su acta de defunción. Es realmente conmovedor ver esa historia que se imaginaron nuestros amigos de Faro Films. Les agradecemos tanto su gran labor y que nos hayan permitido mostrar este pedazo de documental. Ellos son Luis Piccinelli, Juan Carlos Monedero, Jorge Romero. Pueden encontrar la serie completa sobre este caso, el caso Manuela, de Faro Films en YouTube. Y bueno, Neidy, es asombroso cómo ver ahora que en Latinoamérica, que es, bueno, El Salvador en particular, que es un país tan pro vida, que tanto ha luchado por la vida, y de hecho ahora mismo es esta protección total de lo nacido. ¿Cómo es que la política del aborto entró tan fuertemente en Latinoamérica? Mira, Astrid, de hecho, como tú bien dices, los países, no solamente El Salvador, pero creo que es una generalidad en Latinoamérica, los países todavía están están en favor de la vida. Como tú bien mencionas, El Salvador de manera especial es uno de los países más pro vida, porque en el caso de El Salvador el aborto no está permitido en ninguna circunstancia. Y es por eso justamente que El Salvador se ha convertido en un blanco de ataque para todas estas organizaciones internacionales que tienen como único interés el negocio del aborto, no buscar el bien de la mujer o realmente mejorar la situación de la mujer. No les importa la vida de los niños no nacidos, lo único que les importa es su propia agenda, que es la agenda del aborto. Y así es como ha llegado el aborto a El Salvador, porque como te digo, no lo tiene legalizado o descriminalizado en ninguna circunstancia. Es de los últimos países en el mundo en el que el aborto no es permitido. Y bueno, también se extiende a Latinoamérica porque aunque si bien en la mayoría de los países de Latinoamérica está despenalizado o despenalizado en algunas circunstancias, todavía el aborto no es completamente legal y libre como es que ellas lo están pidiendo, o estas organizaciones a través o en conjunto con estas organizaciones abortistas que trabajan día y noche en todos nuestros países. Sí, Neidy, tú eres abogada de derecho internacional, tú has peleado casos como este, ahora tú estás envuelta con tu organización que es Concerned Women for America, estás trabajando también en Latinoamérica, en particular vas a aportar a este caso, el caso Manuela. ¿Nos puedes hablar de los orígenes de este caso Manuela que actualmente se pelea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Así es. Mira, para contextualizar un poco y brevemente, el caso Manuela es el caso Manuela en contra de El Salvador. Se llama así porque se le designó ese nombre a la persona que para poder ocultar el verdadero nombre o la identidad de la mamá de Dolores Gabriel. Manuela era una señora sencilla, una mamá ya de 2 hijos, que fue y se quedó en El Salvador mientras su esposo se vino a los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. De alguna manera fue abandonada y ella salió embarazada. Al llegar al término este embarazo, ella tiene a su bebé, llega al hospital sin el bebé y llega con el cordón umbilical de fuera y con una preeclampsia. Cuando llega al hospital, la doctora le pregunta dónde está el bebé porque era claro que ella había tenido un parto. El cordón umbilical estaba arrancado. Y ella dice que ella no sabe de qué le están hablando, niega que ha tenido un bebé, y entonces la doctora pide a las autoridades que vayan a hacer una búsqueda a su casa para buscar a ese bebé porque claramente había nacido. Cuando lo encuentran, desafortunadamente, encuentran a Dolores Gabriel, que como lo decíamos al principio, es la víctima también, la víctima en este caso, lo encuentran en una letrina en la cual ya se encontraba muerto, pues había no había podido respirar, se había asfixiado, por supuesto, al estar dentro de la letrina, y la autopsia de hecho arroja
que los pulmones ya habían respirado, habían tenido aire, es decir, había nacido e incluso tenía las heces fecales que había aspirado de la letrina. Cuando se descubre la muerte del bebé, entonces se condena a Manuela a 30 años de prisión, no por un aborto, sino por un infanticidio. Mató a su bebé. Y el caso de Manuela, que fue muy estratégico para las organizaciones que lo están impulsando, es que ella también se encontraba enferma de un cáncer ya muy avanzado, que de hecho no fue detectado hasta que ella acude al hospital y empieza todo este proceso penal para el juicio sobre su caso. Ahí se le descubre el cáncer, se le empieza a tratar, pero desafortunadamente ella fallece después de 2 años. Entonces, en este caso no hay realmente la que se presenta como víctima, no puede hablar porque ella ya está muerta, y tampoco el bebé, porque bueno, del bebé no se habla. Este caso como es muy estratégico. ¿Por qué, Astrid? Porque como tú ves, también Manuela, al ser una mujer pobre, al ser una mujer abandonada, al ser una mujer que realmente pasaba muchas necesidades y que incluso estaba enferma y llegó a la muerte, pues causa una narrativa, digamos, o una historia que conmueve a todos. Pero eso no nos debe de dejar olvidar que también estaba un bebé y que ese bebé nació y murió. Los grupos abortistas que están tratando de impulsar y de legalizar a toda costa el negocio del aborto en los países, a pesar de que la gente está en contra, de que las políticas o las leyes están en contra, escogieron este caso porque saben lo que implica, cómo puede mover el corazón de la gente, y lo han presentado como que Manuela tuvo un aborto espontáneo. El bebé era de término, eran ya los 9 meses, y dicen que fue un aborto espontáneo, algo que es imposible, porque para que un bebé de 9 meses nazca, tiene que haber un esfuerzo de la madre para que el bebé pueda salir. Sin embargo, en la manipulación que se lleva a cabo, se presenta como un caso de aborto, y entonces el pedimento de las organizaciones es, porque El Salvador tiene el aborto prohibido, Manuela fue condenada y fue víctima, y además llegó hasta la muerte, cuando en realidad no fue un aborto. Ella mató a su bebé y fue condenada justamente por las autoridades por haber dado muerte a ese bebé. Neidy, igual que Estados Unidos, o sea, el caso a favor del aborto, como lo fue Roe versus Wade aquí en Estados Unidos, o sea, ha sido a base de falsedades, es un fraude total, o sea, a base de tantos mitos, y ha sido un impulso mediático, o sea, que las personas piensan que en El Salvador tienen a mujeres presas por el aborto. De hecho, hubo una campaña fuerte, aparte del caso Manuela, también las 17. ¿Nos puedes hablar de esa campaña de las 17? Exactamente. Como te decía al principio, Astrid, esto no es más que una campaña orquestada por organismos internacionales y llevada al frente por Center for Reproductive Rights, el Centro por Derechos Reproductivos, cuyo único fin es la legalización del aborto en el mundo. Repito, no les importa a la mujer, pero la legalización del aborto es lo único que les interesa. Y esta organización, junto con otras organizaciones como Amnistía Internacional, etcétera, armaron esta campaña que tú mencionas de 17 mujeres que están en la cárcel supuestamente por el delito del aborto, lo cual no es verdad. Existen casos, si uno va a los expedientes originales de los casos de estas mujeres, en todos los casos o el bebé fue acuchillado, el bebé fue ahorcado, y así constan las fotografías y la evidencia forense de estos casos. Ninguna de estas mujeres está encarcelada por aborto. Eso es una falacia, y eso es únicamente una forma o la forma de contar la historia de estas organizaciones con el fin de legalizar el aborto, y han logrado llevar esta campaña incluso internacionalmente, porque hay varios países, como por ejemplo, varios diarios en países que están hablando sobre este caso, y que hablan sobre esta campaña de las 17, y que satanizan a El Salvador como uno de los peores países violadores de derechos humanos,
porque tiene a estas mujeres encarcelados, cuando la verdad es que aquí lo que se está cometiendo es un crimen, se está matando a bebés que nacen, que han estado bebés de término de 9 meses, que han nacido y que después han sido acuchillados, ahorcados o como en el caso de Dolores Gabriel, lanzados a una letrina y que han muerto ahogados. Sí, hay que aclarar, Neidy, que no hay ninguna mujer en la cárcel actualmente en El Salvador que esté en la cárcel por el delito de un aborto provocado o un aborto espontáneo, porque también se alega que supuestamente una mujer que pierde un bebé naturalmente también termina en la cárcel y eso no es cierto. Tú me mandaste un enlace a lo del caso Manuela, y pude ver yo fotos de los bebitos y claramente son bebitos que fueron torturados y matados después de nacer y el delito por las cuales están en la cárcel las mujeres es por infanticidio, por matar al bebé después de haber nacido y para eso hay un delito, perdón, una pena de 30 a 40 años por el delito de matar a un recién nacido. Pero ¿cuál es la pena si alguien aborta y terminan en la cárcel las mujeres que abortan, Neidy, en El Salvador? No, en realidad no terminan en la cárcel. En realidad lo que hace el juez es, se les da como un distinto tipo de condena en el cual en realidad ellas no terminan en la cárcel, sino que siguen libres, que sí se les asigna alguna ayuda para que superen realmente la situación que están pasando, pero no es que están en la cárcel por el aborto. Eso es una gran mentira. Y como tú decías, Astrid, están utilizando, de hecho, el término es una emergencia obstétrica, porque saben que aborto es difícil, es decir, ¿cómo va a abortar? Imagínate, en el caso de Manuela, ella alegaba que estaba desmayada y que desmayada ella simplemente se levantó y había arrojado, tiene diferentes versiones el caso, ¿no? Contradictorias, por supuesto. Y una de las versiones dice eso, que se desmayó, que ella despertó y que nada, que tenía sangre y por eso fue al hospital. Otra versión dice que fue al baño, sintió ganas de ir al baño y después de que fue al baño se desmayó y que entonces eso fue lo que pasó. O sea, lo cual es imposible porque una mujer desmayada no puede dar a luz porque quienes saben, han pasado por un parto, saben el esfuerzo que implica para que puede el bebé, para expulsar al bebé, ¿no? De la matriz. Exacto. Entonces, esto es imposible. En realidad, ellas usan también el término emergencia obstétrica para referirse justamente a una supuesta pérdida espontánea, lo cual no es verdad, es una narrativa, es una forma que ellas están contando la historia para convencer al público de que esto se trata de condenar a mujeres por aborto, lo cual no es cierto. Sí, Neidy, entonces cuéntame qué busca la Corte Interamericana en contra de El Salvador. ¿Cómo quieren ellos castigar a El Salvador? ¿Qué implica esto? Y también, por favor, dinos quiénes son estos jueces que componen esta Corte. Sí, me voy a ir un poquito para atrás, Astrid, solamente para darme a entender, pero la Corte Interamericana forma parte de la Organización de Estados Americanos. Los países que están bajo su jurisdicción aceptaron lo que se llama la Declaración Americana de Derechos Humanos. Esta declaración, en su artículo 4, protege expresamente la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es digamos, el documento o el tratado o la ley más provida que puede existir en el mundo. Sin embargo, este caso es llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que digamos es la primera instancia. Esta comisión es una comisión que está completamente tomada, radicalizada, que está puesta para llevar adelante una agenda y no es verdad que está para defender los derechos humanos de todos. Toma este caso y lo manda a la Corte Interamericana. Es decir, la comisión es la primera instancia y la Corte Interamericana la segunda instancia, ¿no? La Corte Interamericana tiene la decisión final, llega a este caso, ellos aceptan este caso, tomando en cuenta los alegatos que se presentaron como si fuera un caso realmente en el que hubiese sido condenada una mujer por aborto, lo cual ya dijimos no es cierto.
Y de esta manera, entonces, estos jueces están siendo parte o pueden ser parte porque no han decidido, la audiencia fue en los meses pasados, está por decidirse muy probablemente para el verano, tendremos la resolución de este caso, cuál va a ser la decisión de la Corte Interamericana, pero ellos de no apegarse a derecho, es más, como te decía, el pacto dice, la Convención Americana protege expresamente la vida y ellos lo que deberían de estar, de hecho, buscando es también la protección de esa vida que fue perdida, la vida de Dolores Gabriel. Sin embargo, puede haber aquí una manipulación, que es lo que esperamos, porque desafortunadamente estos jueces, que son 7 jueces que vienen de distintos países, solamente está entre Costa Rica, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, México, ellos están siendo quienes van a juzgar este caso, y lo que podemos ver o entrever es que puede ser que tomen los argumentos porque desafortunadamente, Astrid, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, la OEA, la Organización de Naciones Unidas, todas estas organizaciones internacionales están siendo parte de este movimiento que está llevando a cabo o está llevando adelante la legalización del aborto en contra de lo que los estados acordaron y en contra de las propias leyes de los estados, porque los estados, como en el caso de El Salvador, son pro vida. ¿Qué es lo que busca la Corte entonces con todo esto? Bueno, pues lo que está buscando es no solamente afectar a El Salvador, porque con un principio desarrollado por la Corte que los países no aceptaron, ellos lo que están buscando es expandir la agenda del aborto en toda Latinoamérica. Es decir, el caso si es contra El Salvador, la decisión es para El Salvador, pero eso va a ser utilizado para que otros países legalicen o sean forzados a legalizar el aborto, porque eso es lo que ha venido pasando con esta Corte Interamericana, aunque esto no debería de ser, porque también la Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara en el sentido que dice que únicamente el país que es parte del caso está obligado a aceptar la resolución de la Corte o aplicar la resolución de la Corte. Lo que la Corte está tratando de hacer es decir que no solamente El Salvador, que es parte del caso, pero todos los países que forman parte o que están bajo la jurisdicción de la Corte, lo cual es la mayoría de los países latinoamericanos. O sea que lo que buscan, este caso es un caso muy estratégico, muy importante, no solamente para El Salvador, pero para toda Latinoamérica, porque la idea es expandir a través de lo que se decide en este caso, la agenda del aborto en toda Latinoamérica. Y tenemos que orar mucho, ayunar, porque es una batalla espiritual feroz a base de mentiras, como lo fue aquí en Estados Unidos, y también aquí las raíces de Estados Unidos, la Declaración de Independencia, claramente está el derecho a la vida. Entonces sabemos que los cimientos de nuestros países son a favor de la vida, que es lo único lógico y decente, pero lastimosamente tenemos una cultura a favor de la muerte que está cobrando fuerzas en todos los ámbitos de la sociedad. Los 5 mitos de este caso que tenemos que aclarar para que ustedes lo compartan en redes sociales, amigos. El aborto espontáneo no es un delito, eso es una falsedad de El Salvador. Que hay una pena de 30 a 40 años por abortar, eso no es cierto, es por infanticidio. Las mujeres están presas por haber abortado, no es cierto, no hay ninguna mujer ahora mismo presa en El Salvador por haber abortado, y las que abortan terminan, como dijo Neidy, haciendo una labor social, y también haciendo pasar como homicidios como de recién nacidos como abortos que no lo fueron. Y las mujeres, las 17 y Manuela, no son heroínas nacionales. Las están galardonando en Europa, Neidy, y las ponen como si fueran mujeres heroicas, y realmente no, es una mentira, es un gran engaño. Así que tenemos que informarnos, ir a casomanuela.com, buscar la información, compartirla. También busquen los documentales y compártanlos de Faro Films sobre el caso Manuela, porque esta situación es tan importante. No podemos pasar de largo, debemos de involucrarnos de la manera que podamos, porque el que está aquí en peligro es el pequeñito, nuestro mismo futuro. Neidy, ¿quieres tú dar algunas
ideas para concluir, porque el tiempo se va tan rápido, como tú bien sabes. ¿Cómo podemos ayudar a los hermanos salvadoreños y por ende a todos los demás en Latinoamérica para defender la vida? Sí, yo creo que como tú dices, lo primero es rezar. Esto no es una batalla humana, pero es una batalla yo creo que sobrenatural, ¿no? Estamos ante un monstruo luchando, todos estos organismos internacionales que tienen todo el poder, todo el dinero del mundo, mientras que nosotros estamos, bueno, con los medios que tenemos o que Dios provee, tratando de ir en contra o contrarrestar todo este movimiento. Pero como tú bien dices, yo creo que la oración es el arma más poderosa y que eso pueden ayudar. Sin embargo, también es muy bueno, como tú decías, que vean el caso, que se involucren en el caso, que lo lean. Es un poco crudo realmente las imágenes, porque se trata de bebés que han sido asesinados, bebés recién nacidos. Me costó ver las imágenes, pero es una realidad que está pasando, y que se informen, como tú bien dices, Astrid, porque todo mundo que hemos presentado el caso piensa que estas mujeres realmente son unas víctimas y, como tú dices, se les presenta como heroínas cuando no es así. Y no solamente involucrarse desde El Salvador, pero todos los países de Latinoamérica buscando a estos jueces de la corte, quiénes son, comunicándose con ellos, exigiéndoles que se apeguen a derecho, porque lo que el derecho dice es que ellos están obligados a proteger la vida de toda persona del no nacido hasta el momento de su muerte. Te agradezco tanto tu aportación el día de hoy, Neidy, ha sido tan valiosa porque tú tienes conocimiento del aspecto legal en este caso y también eres una mujer católica comprometida con tu fe. Te agradecemos tu ejemplo, pedimos oraciones por Neidy, por lo que ella está haciendo a favor de la vida, para que Dios use grandemente sus talentos para este caso, Manuela. Y bueno, amigos, acuérdense que pueden enviar cualquier pregunta, idea o duda a nuestro correo informeprovida@ewtn.com y pueden encontrar la información sobre caso Manuela en nuestra página de Facebook, Informe Provida en Facebook. También pondremos enlaces a los documentales de los amigos de Faro Films para que ustedes compartan. No tendremos todos los medios de comunicación, pero tenemos nuestros propios medios, que es las redes sociales y también, más que nada, como decía Neidy, la oración y el ayuno para poder vencer el mal. Les agradezco tanto su sintonía el día de hoy y hasta la próxima semana. Acuérdense, los católicos, todos somos pro vida.